Podemos lo ha vuelto a hacer. Por enésima vez han vuelto a decir que la vivienda es un derecho. Y no, la vivienda no es un derecho. Podemos sostiene que la vivienda es un derecho apoyándose en lo que dice el artículo 47 de la Constitución. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. El artículo 47 de la Constitución, por lo tanto, se refiere a la vivienda como un derecho no en una, sino en dos ocasiones. Parece que Podemos tiene razón entonces, ¿no? Parece que la vivienda sí es un derecho. Bueno, parecerá lo que quiera, pero no, la vivienda no es un derecho. Y a continuación os explico por qué. Para saber si algo es o no es un derecho, no hay que fijarse en qué dice el artículo, sino en dónde está ubicado dentro de la Constitución ese artículo. Vamos a ver esto con más detalle. Las personas que redactaron la Constitución querían garantizar muchas cosas. Querían garantizar la vida, la propiedad, la libertad de expresión, el derecho de huelga, la vivienda también, pero llegaron a la conclusión de que no todas las cosas podían meterse dentro del mismo saco, y así crearon distintos sacos, 3 en concreto. Unas cosas las metieron dentro de la sección primera del capítulo segundo de la Constitución, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, artículos 15 a 29 de la Constitución. Aquí, por lo tanto, hay derechos fundamentales. Otras cosas las metieron dentro de otro saco, dentro de la sección segunda del capítulo segundo de la Constitución, de los derechos y de los deberes de los ciudadanos, artículos 30 a 38. Por lo tanto, aquí hay derechos, también hay derechos, pero no derechos fundamentales, sino derechos ordinarios, por así decirlo. Y otras cosas, las últimas, las metieron dentro del capítulo tercero de la Constitución, de los principios rectores de la política social y económica, artículos 39 a 52 de la Constitución. Por lo tanto, aquí, dentro de este último capítulo, no vemos la palabra derecho mencionada por ningún lado. Estamos hablando de principios rectores. ¿Dentro de qué artículo está el derecho a la vivienda? Dentro del artículo 47. Luego, dentro del capítulo tercero de la Constitución, luego es un principio rector de la política social y económica, no un derecho. Y muchos podréis pensar que me estoy poniendo excesivamente quisquilloso. Al fin y al cabo, Álvaro, ¿qué importa llamar a una cosa derecho fundamental, derecho ordinario o principio rector de la política social y económica si al final todas ellas están dentro de la Constitución? ¿Qué importa? Pues no, sí que importa. Importa mucho porque si os vais al artículo 53 de la Constitución, veréis cómo los derechos fundamentales, los derechos ordinarios y los principios rectores de la política social y económica están garantizados de distinto modo. Si alguien vulnera uno de mis derechos fundamentales, yo podré ir a un juez, reclamar al juez ese derecho fundamental y el juez me lo dará. Y os pongo un ejemplo. El derecho a la tutela judicial efectiva, o el derecho a un juicio justo, es un derecho fundamental, artículo 24 de la Constitución. Si a mí se me niega el derecho a un juicio justo, yo podré ir a un juez, reclamar este derecho y el juez me lo dará. El juez obligará a que a mí se me dé un juicio justo. Pero si alguien vulnera un principio rector de la política social y económica, yo no puedo ir a un juez y reclamárselo. Los principios rectores de la política social y económica simplemente son objetivos, que sí, que está bien que persigan los políticos, pero no son derechos que un ciudadano pueda reclamar. Yo, por ejemplo, no puedo ir a un juez y decirle que yo quiero una vivienda gratis, sin pagar. Yo no quiero ni hipotecarme ni trabajar. Como la Constitución dice que yo tengo derecho a una vivienda, yo quiero una vivienda. No, lógicamente no, porque la vivienda es un principio rector de la política social y económica, no un derecho. ¿Hay o no hay diferencia? Bueno, en fin, y por resumir, el derecho a la vivienda está ubicado dentro del artículo 47 de la Constitución y el artículo 47 de la Constitución está ubicado dentro del capítulo tercero de la Constitución, de los principios rectores de la política social y económica. Luego, la vivienda no es un derecho, sino que es un principio rector de la política social y económica. Lo demás, demagogia.